Bueno, aquí os traigo hoy ya el unboxing de esta icónica réplica. Vamos a decir icónica réplica, no digamos la palabra maldita que no se puede decir. Y aquí os estoy haciendo el unboxing en directo para que veáis que es cierto que no lo he destapado para nada. A ver lo que nos trae. Tarda un poquitín más en tenerla, pero ya la tenemos aquí. Bueno, aquí la veis. A ver, que no se rompa la herida. Vale, aquí la tenéis. Es la Walther P38. La caja es bonita, ¿eh? Vamos a abrirla. Hoy voy a hacerlo de otra forma. No voy a hacer magia para que parezca, pero la abriremos y veremos todo lo que tiene. A ver lo que tiene por aquí. La fabrica la casa web desde Airsoft, es decir, va impulsada lo que tira. Vale, lo que tira. Escucha YouTube, es tirar. O lo que expulsa esta réplica. Esto no sé. Larga. Negra. Small. Eso es lo que es, vale. A ver, ¿qué más nos trae por aquí la caja? No sé, de serie. Y aquí es la parte más chula, que es la que más me gusta enseñar, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Se nota aquí en esta frase, se da uno cuenta de que está fabricada en Taiwán. Bueno, qué interesante, ¿no? ¿Ves? Más fallos. Ese rabito no tenía que estar. Nos confunde de casa a cuadra. Bien. Bueno. Aquí una cosita, a un adhesivo que llevaba aquí la deja sucia, vemos cómo lo quitamos. Y aquí han dejado un vaso encima, ¿eh? Cago la masa. Bueno, vamos a ver lo que trae la caja. Unas instrucciones. Se carga por arriba. Cómo se mete el cargador. Cómo se mete lo que va a expulsar. Las bolitas teóricamente se meten por arriba. Os doy mi palabra que no la he visto, ¿eh? La icónica Walther P38, que es la sucesora de la Luger P08. Esta era mucho más fácil de fabricar y parecía que tenía menos problemas, excepto tuvo grandes problemas en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes invadieron Rusia, porque el tipo de lubricante que utilizaban, los fusiles y en todas las armas, se congelaban. Figuraros. Bueno, desarme seguro, disparar. Vale, ¿qué más lleva aquí? Las instrucciones, otras instrucciones. Vamos a ver. P38. ¿Por qué se llama P38? Porque realmente empezó a fabricarse o a hacerse en el año 38, 1938, ya cuando decidieron dejar atrás la P08. Bien, tenéis para que lo veáis. Os aconsejo que lo reviséis. Bueno, aquí te dicen que puedes hacerlo con tico-tico también, si lo bajas, en fin, no es tico-tico, pero en fin. Fijaros, esto es importante, ¿eh? Esto es importante, fijaros aquí, lo ampliaré un poquitín más. Esto de aquí es importante, cómo debe ponerse las bolitas y cómo no debe ponerse. Eso es importante. Así no te da el fallo al último disparo, a la última salida. Más cositas. Bueno, está en Taiwán, en chino de Taiwán y en inglés, por lo que veo aquí, y en España. ¿Ves? Si quiere continuar disparando, rellene el cartucho y la jala al desfilador hacia atrás, como en el paso anterior. Bueno, está interesante, ¿vale? Como eso sea, como usar el hop-up, por lo visto, se tira hacia abajo. Vale. Y eso también esto es lo que más me interesa a mí, pues porque imaginaros, yo que sé, que la cola de disparador o el disparador se estropea, lo cogéis la referencia que tiene, se puede pedir el recambio. Los dos muelles, que lleva dos muelles de guía y muelles recuperadores, ya está. Bueno, vamos al grano, a ver qué sorpresa nos trae. Nos trae el cargador. A ver, cargador infinito, es decir, ya nos está indicando que es de poca capacidad, y si es de poca capacidad tirará pocas bolitas, escupirá pocas bolitas. Supongo que va a algo de gas.
No, pues no lleva nada de gas. Qué raro. Y aquí tenemos la réplica. Me preguntaréis por qué he elegido esta, porque hay varias. Bueno, quitamos todo esto, dejamos aquí esto, cerramos. ¿Por qué he elegido esta? No he elegido otra, que hay de varias casas. Vale, tenéis la casa de Humarex, que tira bolitas de acero, escupe bolitas de acero, pif, pif, pif. Y esta tira o escupe bolitas de plástico. Bueno. 0,72 julios. Nos están poniendo todas que son 0,72 julios. Esto debe ser el seguro. Seguramente. ¿Vale? Pues, verdad. Si esto es el seguro, pues sí que estamos bien, a ver. Vale, pero no es el seguro tampoco. Nos pasa como la misma de ayer. Lo único que hace es, cuando has disparado, cuando has escupido la última, es bajar el gatillo. ¿Vale? Y así no podéis disparar. Bajar, perdón, el martillo. Bueno, voy a contar un poquitín algo más de ella. En la Walther 38 es una pistola semiautomática de calibre 9 en principio, que fue desarrollada por Walther, como indica el nombre, como la pistola estándar de la Wehrmacht a inicios de la Segunda Guerra Mundial. La intención era reemplazar a la que era cara Luger P-08, cuya producción había sido programado para el 1942. Fíjate, es anterior a la Segunda Guerra Mundial. La Walther 38 fue desarrollada como una pistola militar del ejército alemán durante la década, si no me equivoco, de 1930 a 40. Apareció por primera vez en el 1938 bajo el nombre de Walther AP. ¿Qué significa AP? AP se llama Arme Pistol o Pistole, es decir, pistola del ejército. Los primeros diseños suministrados al ejército alemán para ser probados tenían una recámara acerrojada y un martillo oculto, pero eso por lo visto no les gustó y fue rediseñada y se hizo un martillo externo como este, ¿vale? Más tarde se crearon varias versiones experimentales para los cartuchos 45 ACP, creo que fue, y el 38 Super, que le llamaron así, pero estas nunca llegaron a producirse en serie. Además, la de la versión 9, ¿cómo se llama? No me acuerdo yo, che. No me acuerdo yo, che. Bueno, es igual. La producción tuvo lugar por la fábrica Walther hasta el 42, cuando empezó la producción adicional en la fábrica de Mauser en Obernhof o algo así, creo que se llamaba, en Alemania. También se fabricó en Checoslovaquia. La continuación de la fabricación continuó hasta la final de la Guerra Mundial, e incluso en la posguerra se siguió fabricando la pistola Walther. En el 41 estas eran fabricadas según los estándares comerciales, en ensamblaje pulido, tal, que esa sí está más bonita, que no es como la original, de la guerra, obligada a una elevación producción y acabando externo fue deteriorándose poco a poco, hasta convertirse en la 38, aunque se sigue manteniendo la fabricación. Vamos a ir quitando esto. Las empresas que lo fabricaron fueron varias hubieron. Lo más curioso de ella y de las armas en aquella época del año, la guerra civil, ya se está quedando esto muy sucio, la guerra alemana, perdón, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto lo limpiaremos bien, no rasco, lo hago con mucho cuidado. La han utilizado un montón de ejércitos, la asimilaron un montón de ejércitos en Yugoslavia, bueno, un montón. Esta también se utilizó en la guerra de los portugueses. El ejército portugués lo tenía, creo que en Gambia, por ahí, la guerra de Mozambique, creo que fue, perdón. Vale, así por lo que os quejáis de que no quito, ya le he quitado. Bueno, es una réplica muy bonita, ya os dais cuenta que no tiene marcajes. Este es el número de serie. Esto es una pena, che. Es una pena que quede así. Lo limpiaremos. El arma es preciosa, se ve antigua, desde luego. Bueno, de hecho, esta arma, la real,
sirvió como primicia o como copia, la copiaron muchas armas, como Beretta. No las copiaron así, sino las partes internas fueron copiadas por muchas marcas más, ¿eh? No me acuerdo en este momento, lo leí en su momento, pero ahora no me acuerdo. A ver, ¿qué más me acuerdo yo? Se vendieron 1.000.000, creo que fueron 1.000.000 de estas de la Walther. Bueno, volviendo a esta, os diré una cosa curiosa. Se mete, y aquí está el extractor. Aquí ni botoncito por ninguna parte, ¿os dais cuenta? No hay ningún botón para sacarla. Para sacarla hay que tirar esos tajos y ya sale el cargador. Mira, vamos a poner un poquito de gas. Vamos a ver este mismo, el ave rojo. A ver si no me pierde. Esperemos que no. ¿De dónde viene esta? Esta viene del norte de España, del nordeste. Vale. No he escuchado la entrada de gas, pero supongo que habrá entrado. He buscado bastante para que me la mandasen. Y tenemos unas réplicas preciosas con todos los marcajes. Esta no tiene marcajes, ¿vale? Es lo único que no tiene. Pero me he decidido por ella porque es Daisoft, porque el desarme es exactamente igual como la original. Y porque es Daisoft, bien. Pero yo la quería de periconcito, que tiene un poquito más de potencia. Tiene sobre 3 julios de potencia. Este ya he visto, le llega un julio. Pero como es metálica puede aguantar gases más potentes, es decir, si le metemos como norma. Este, por ejemplo, que es de 14, este de 14 irá mucho mejor que con el AVE que acabo de ponerle ahora, que es de 8, más o menos. Vamos a ver, no tiene nada dentro, no es pesada en absoluto. Fijaros dónde lleva, a ver, dónde lleva, vale, homicidio, a ver, perdón, pero lo hice mal, ahí lo veis. El cargador se queda en esta posición, donde lleva la válvula, aquí en medio de pulgar, y donde golpea el martillo, aquí arriba. Ahí podéis verlo. Vale, vamos a ver, vamos a hacer un disparo a ver si tira. Baja, vale, vamos a ver cómo, fijaros. Vale, es bastante intuitiva, no tiene gran retroceso. Bajamos otra vez el... ¿Por qué no bajas, chiquitín? Ah, no, porque está disparada para disparar, claro. Fijaros. Aquí lo veis mejor. Porque no tiene pared casi, ¿eh? No tiene casi pared. Muy bien. Se hace fácilmente. Bueno, quitamos el cargador. Bajamos el gatillo. Si bajamos bajamos el martillo, que tiene que bajarse así, teóricamente. Ya se convierten en doble acción, pero como está el seguro puesto no va. Si lo quitamos es en doble acción, ¿vale? A ver, unos tiros rápidos. Pues ya habéis visto, se ha quedado sin gas. Fijaros lo que tiene esto es poquísimo. No sé si tiene 16, tiene una capacidad para 16 bolitas, ¿vale? Esto no lleva tornillo para apretar, no lleva ningún marcaje, la pintura es negra brillante, no se ve nada mal. Esto tiene que ser la aguja expulsora o extractora, la uña extractora, pero me extraña que la lleva a la parte izquierda, pero en fin, ¿vale? Vale, si no, no os doy la acción, ¿eh? A ver, semiautomática. Me ha parecido que esto es muy poquita carga, ¿eh? Muy poquita carga. Va, voy a arriesgarme a meterle un gas potente. Como veis, es una maquinita, un trastito para exposición más que nada, ¿eh? O para coleccionistas como yo. Un mal coleccionista que soy yo. Vale. Vais a ver cómo sale todo lo que es el carro, como dicen en el sur. Vale. Cómo sale por detrás de exceso de potencia. No dispara. No dispara.
Pues no dispara porque no está cargada. Vale, pues no ha salido todo lo que es la corredera por detrás. Vamos a ver más detalles. Guardamante rodeado, redondeado, sí, redondeado. El pulsador gatillo es suave. No sé cuántos kilos nos dará, pero a ver que mire yo por aquí. Buah, buah, buah. Muy poquito, ¿eh? Ya veremos si llega al kilo, ¿eh? De dicho marcaje no tiene. Ah, no he terminado de decirlos. La Humarex, por ejemplo, que es otra que la fabrica en metal y todo exactamente igual. Lo que pasa que las cachas son de marrón feo, casi como la original. A mí no me gustaba, por eso me decidí, entre otras cosas, para esta. Esto... de aquí trastos. Pues... Ferrari. Después el desarme era un coñazo de esos típicos crack que hay que levantar, quitar el muelle, porque no me gustaba el sistema. Después las bombonas de CO2 que utiliza en la de acero, tienes que quitar esta placa de aquí, se mete dentro, lo aprietas con un tornillo que aquí no lleva, por supuesto, y después el cargador es un cargador finito de esos de plástico que imita al final esto. Es decir, que la pieza de Humarex es este trocito solamente, va independiente de la cámara. Menos realista, no me gustaba. Sí que es cierto que tenía todos los marcajes, pero la Walther P38 no tiene tantos marcajes como parece, ¿eh? Esta no tiene nada, solamente el número de serie, teóricamente, del armador, del armero, perdón. Vamos a ver, más cosas. Como habéis visto, para sacar el cargador, no es como las demás que hay un botoncito aquí, que hay que apretar y sacarlo. Esta tienes que apretar aquí abajo. Voy a hacerlo así con una mano. Y sale directamente. No me acaba de gustar, pero en fin, es así es. Ya habéis visto el seguro, voy a repetirlo. El último disparo coges y lo que hace seguro no es un seguro, sino lo que hace es bajar el martillo, sin que llegue a disparar. Si lo dejas así, ya no va a disparar. Aunque lo pongas para arriba, entonces sí que dispararía. Vamos a hacer la prueba. Teóricamente es así, ¿no? Has hecho último disparo, bajas el martillo, dices, voy a meterme en la cartuchera. Bajas, lo vuelves a quitar, la cola del gatillo, pulsar del gatillo, se va a su posición y yo creo que sí que va a disparar, ¿eh? Y sí que dispara. Vale, si la dejamos bajado, no va. Luego entonces hace dos funciones, esta palanquita que veis aquí ahora, ¿vale? Dos funciones. La función de bajar el gatillo y que no se quede el arma cargado, claro, y después el seguro. Luego sí que tiene seguro. Bueno, vámonos a las miras. El punto y el alza. Veremos aquí si puedo hacerlo. Un sitio en negro que lo veáis vosotros. Ahí la tenéis, a ver. Estoy mirando a través de la cámara ahora. Ahí, ahora. Es mi espartano. Una ranurita aquí medio rectangular. Y después lo que es el punto, pues una superficie que sobresale. Fija aquí en el cañón. ¿Cómo se desmonta? Pues no sé cómo se desmonta, pero es muy fácil de montar, pero aunque no voy a desmontarlo ahora, pero aunque voy a probar solamente a ver si tengo idea. Se debe cargarse, tirar un bocina hacia atrás, supongo, bajar esta pieza y tiene que salir ya. Pues lo he hecho mal. Vale, es que no había puesto bien esa pieza. Y sí que sale, ¿vale? Vale, pero no voy a hacerlo. Es que lleva una pequeña ranurita, si os dais cuenta, lleva una ranura ahí que si no está en su posición, no sale. No hay nada, disparemos. Ya he dicho el guardamonte. Las cachas son de plástico, aunque originalmente eran de madera. Un tornillo aquí lleva un tornillo, pasante un tornillo, que lo apretaremos después. Ahora miremos si está muy suave. No, de momento está bien. La palanca para el desarme de la corredera, aquí la tenéis. Por bajo no hay nada especial, no hay ninguna anotación, ninguna de ningún tipo. Esta casa web no la he hecho con ninguna absolutamente. La potencia, no sé qué pasa últimamente, que todas las casas están bajando las potencias. 0,70 y algo hemos dicho que tiene, no sé dónde deja el papelito, 0,72 julios. Esto es una porquería. Realmente llegará al julio y llegará con un buen gas, llegará a más potencia. ¿Qué más voy a deciros?
se desmontan dos piezas, entonces se puede sacar el cañón por una parte y eso después os lo enseñaré en el ¿cómo se llama? En el review que haré de ella, sobre ella. Es bonita, era un capricho, no es barata. Me ha venido del norte, os he dicho, de aquí del norte de España, de la zona de Cataluña, la zona de España de Cataluña. Y de precio, pues no es barata, no es muy cara, pero tampoco es barata. Es solamente para diestros, fijaros. Es el cargador, vale, cuando se quedan marcadas detrás, se nos queda así. Y con esto lo bajamos, mano derecha. No es difícil, yo llego fácilmente, fijaros. ¿Vale? A ver, bájalo. Muy bien. Y ahora tenemos otra vez igual. Reset, vamos a ver si tiene reset. Disparamos. Y vuelvo a disparar. Fijaros el reset que justito, que bien hecho está, ¿eh? Ahí, y volvemos a disparar. Eso indica que puede hacerse un disparo rápido. Cuanto el reset sea más cortito, más rápido puede ser. Esto que hacemos tac, tac, tac y separamos el dedo del gatillo está mal hecho. Hay que hacer pipi, 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 así, este movimiento. Este solamente. No hay que levantar el dedo del todo para hacer disparos rápidos. ¿Qué más? Pues nada, este numerito pues intentaré disimular un poco. Y está bien. El cañón, como veis. ¿Dónde estás, MacGyver? Ahora no lo encuentro. Aquí está. Vale, no sé si lo veréis. De cobre, lo veis ahí abajo. Del calibre 6 milímetros. Pondré ahí para y después lo amplío. Bueno, ampliaré ya directamente cuando lo veáis vosotros. Y nada, principalmente era esto. Eso es el unboxing. No puedo enseñaros nada más. No está mal. Esta ha venido más que nada por colección realmente, porque ya he visto que... Vamos a contar los disparos, aunque no debería hacerlo, pero sí, vamos a contar los disparos. Va. Cargamos. Bajamos. Por cierto, aquí me ha pegado. Vale. Voy a sujetar y voy a disparar. A ver, ¿cuántos disparos hace? 1, 2, 3, 4, 37 disparos he contado yo. 37. Vamos a cargar. Ya no hay más. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 44 disparos. Es decir, 32 para 2 cargadores. No está mal, pero también en comparación con otras que hacemos 3 cargadores o 4 y llegamos hasta los 60 y a veces hasta los 70 disparos, no está mal, de todas formas. Bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, espero que... Es que, si os dais cuenta, ya estoy haciendo reviews, estoy haciendo ya pues lo que hay que hacer cuando haces un unboxing, enseñar el arma, más o menos el... Perdón, el arma no, la réplica. Y en breve haré un review y me dispararé a la mano para que veáis la potencia que tiene tan tremenda y lo peligroso que es. Aunque lo digo 1000 veces, el canal no es para niños, está prohibido para niños. De hecho, para entrar en el canal, si tienes propio nombre tuyo, tienes que decir que eres mayor de 18 años. Si un niño de 8 años dice que es mayor de 18 años, pues lo ve. Vale. También es cierto que tiene que haber un padre detrás que tiene que estar vigilándolo, pero en fin. O tiene que haber un control parental para que lo prohíba eso, pero en fin. ¿Y qué más deciros? Pues que es muy bonita, me gusta. No es algo que me ha entrado de golpe, sí, me ha encantado. De momento, aquí, así, le pongo un 5. Seguramente cuando lo apruebe y tal, irá mejor, subiremos seguramente de nota y haremos ya un review como Dios manda. Bueno, si os ha gustado, me dejéis un like y un comentario, os lo agradeceré. Walter P38. Ya os contaré más cosas sobre ella en el review. Vale. A ver. Oye. Desaparece. Hasta la próxima, Silay.